Con este invitado, porque hay una preocupación por la disminución de la importación de vehículos, por la situación en el mercado internacional. Y tenemos en la línea a Félix Pujols, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados, Anadive. ASOCIBU. ASOCIBU. Esa es la otra, la Félix, competencia. Félix, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes, a la orden. No, pero esas son ferias, ¿eh? Esta es la asociación. Buenas. ¿Cuál es la Sí, a la situación? orden. Sí, ¿cuál es la situación? Hemos visto informaciones, ¿no? De que el mercado automovilístico en el país se ha reducido, producto de todas las situaciones que está viviendo el mundo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasa en la República Dominicana? No están llegando los vehículos nuevos, yo sé que tienen grandes problemas para venir al país. Incluso muchos modelos del 2022 de marcas reconocidas no han llegado a la República Dominicana todavía. ¿Cuál es la situación? Fíjese, buenas tardes a todos los que nos escuchan. El sector de importación y comercialización de vehículos en sentido general ciertamente ha sido afectado. Hay relativamente escasez, más para los vehículos nuevos, como ya usted ha dicho, pero la realidad no es tan drástica. Nosotros lo vemos con un poco de optimismo. El panorama, si recuerdan o no sé si vieron, nosotros celebramos como Asocibu una feria, Papá Montado con Asocibu, y fue una feria relativamente exitosa en el marco de una pandemia que no es solo de tema de salud, sino un tema económico, y nosotros hemos tenido ventas moderadas y las importaciones han ido fluyendo. Ciertamente, reitero, se ha dado una escasez producto del principal mercado nuestro, que es Estados Unidos. Ustedes saben que por allá por septiembre también el huracán Aida afectó mucho el mercado interno de Estados Unidos con las inundaciones de los vehículos, o sea, los problemas que tuvieron en el mercado interno presionaron un poco más la escasez que ya existía. Sin embargo, el sector de importación de vehículos usados se ha ido recuperando poco a poco. Y de hecho, aprovecho para anunciar que desde hoy, hace una semana ya hicimos un lanzamiento de la próxima autoferia, Navidad Montado con Asocibu, y la precalificación, por ejemplo, inicia hoy. Nosotros tenemos un inventario de más de 4.500 vehículos. O sea, nuestros asociados tienen disponible para el pueblo dominicano más de 4.500 vehículos actualmente. Esto es una señal de que el sector realmente sigue siendo de la preferencia del pueblo dominicano. Bueno, la recién finalizada feria del Banco de Reservas fue exitosa en extremo, ¿no? Porque se vendieron, creo que 4.400 unidades en esos 3 días de feria. O sea, pero sí tengo entendido que hay muchas marcas que no han podido tener a tiempo los modelos del año 2022. Sí, por eso hice referencia, a propósito de que usted lo ha mencionado, que el sector de vehículos nuevos ha sido el más afectado, sí, lo cual nos coloca a nosotros ventajosamente nuevamente en la preferencia del mercado, porque no todo el mundo, un porcentaje mínimo de la población puede adquirir un vehículo nuevo. Entonces estamos nosotros precisamente en medio de una feria para la Navidad que están dadas todas las condiciones para que sea exitosa, precisamente por lo que acabamos de decir. Bien. Bueno, entonces éxitos en esta, y el que se quiera montar, por supuesto, que ya sabe cuál es la cita. Claro, Navidad Montado con Asocibu, el 6 al 15 al 20 de diciembre, pero desde ya pueden precalificarse a través de nuestra página asocibu.com. Aprovecho para anunciarlo. Así es. Bueno, y cada Félix, uno de los dealers miembros de Asocibu. Bueno, pues estaremos entonces pendiente de esta feria. ¿La gente puede ir a los dealers particular o solamente tiene que ser en la feria? Fíjese, la feria es denominada mixta precisamente por eso. Damos la facilidad por el tema de la pandemia, de que no podemos convocar a tanto público como tradicionalmente lo hacíamos en la feria ganadera, pero se pueden trasladar a cada uno de los dealers miembros de Asocibu
y a través de la página asocibu.com, Supercarros RD, Carros, Coroto.com pueden entrar, ver el inventario completo de los más de 4.500 modelos y carros que tenemos y pueden precalificarse desde el día de hoy con 5 de las entidades bancarias. De manera que ya, precisando con lo que me preguntaron al inicio, yo creo que todo lo contrario, nosotros tenemos un buen panorama. ¿Cuáles son los vehículos que más demanda tienen de los vehículos usados que ustedes venden? Bueno, los vehículos japoneses, así como lo ha informado la Dirección General de Impuestos Internos, siempre son los que están a la vanguardia. Son los más buscados. ¿Japoneses? Sí, vehículos japoneses, vehículos norteamericanos, Jeep, Jeepetas, etcétera, en sentido general. Bueno, pues, ¿tenía Diulca otra pregunta? No, quería saber sobre los vehículos eléctricos. Todavía no hay usados de eso. Ah, Sí, todavía no hay. No, pues una cosa que te iba a preguntar, ¿de dónde son la mayoría de los vehículos, aunque sean japoneses o europeos, que ustedes traen? ¿Los traen de Estados Unidos? La mayoría, bueno, tenemos importación de vehículos del mercado japonés, pero ustedes saben que ha habido un tema de logística, pero también de Estados Unidos, porque la mayoría de los dealers sí ciertamente importan desde allá. Okay. bueno, muchísimas gracias, Félix. Aquí estoy viendo que ya hay una gente buscando el suyo en asocibu.com. Gracias por estar con nosotros. Por aquí estamos a la orden y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien. Perfecto. Bueno, miren, yo a propósito de que Rudy hizo mención de la zona colonial, nuestra patria chica, hay un proyecto que data del año 2015, era un préstamo originalmente del Banco Interamericano de Desarrollo de 46 millones de dólares, que ahora ha sido llevado a 150 millones de dólares y que el presidente Abinader anunció de que iba a ejecutarse. Incluso fue creada una comisión y está pendiente la designación del director ejecutivo. Y miren, yo estuve estudiando y leyendo sobre ese proyecto. Yo no soy arquitecto ni urbanista, mucho menos, pero veo que se anuncia que se iniciará con el estrechamiento de algunas calles de la zona colonial. O sea, hacer lo mismo, presumo yo, que hay en la Isabela Católica, en la parte de la Padre Villini, en la misma Arzobispo Meriño. Y yo me pregunto, pero si siguen achicando las calles, ¿dónde se va a estacionar la gente? Porque no hay parqueos en la ciudad colonial. Entonces, yo pienso que el primer proyecto, lo primero que debe desarrollarse en ese proyecto son los parqueos, ubicar zonas, si hay que declarar de utilidad pública algunas propiedades para construir 2, 3, 4, 5 parqueos en la periferia de la ciudad colonial, hay que hacerlo. Yo siempre he soñado, desde que fui regidor y incluso sometí un proyecto, con peatonizar gran parte de la ciudad colonial, de la zona colonial, y que se habilitara la zona con trencitos eléctricos para evitar la contaminación, que estuvieran circulando durante las 24 horas con un intervalo de 10, 15 minutos, que incluso el que viva en la zona colonial pueda dejar su vehículo estacionado con seguridad en un parqueo y trasladarse en el trencito que va a pasar por la esquina de su casa o a 2 esquinas y usar los parqueos y descongestionar de vehículos la zona colonial. Yo no soy, repito, urbanista, pero tengo sentido común. Y estoy de acuerdo en que la zona colonial hay que rescatarla. Balaguer rescató los principales monumentos en la zona colonial, pero ahí falta mucho por hacer. Mira, el proyecto consta de varias partes. Bueno, déjame decir esto. Cuando ese problema de los 46 millones, había un conflicto entre el ayuntamiento, entre quienes dirigían el patrimonio y turismo. Sí. Ahora, según las informaciones que tengo, las 3 instituciones están trabajando en armonía
dispuesta a echar para adelante ese proyecto. Lo que pasa es, y yo te voy a comenzar por el final, lo que pasa es, yo conozco bien el proyecto, muy bien, y yo manejé parte, cuando yo estuve en el ayuntamiento, junto con el alcalde, parte de ese tema. Yo era un enamorado tan grande de la zona colonial, que mi oficina, que yo manejaba, terminó estando en el Palacio Consistorial, que era mi sueño. Yo veía de ahí el Parque Colón y las Palomas. Ese era mi sueño, un ventanal grande que tenía. Déjame decirte, comenzando por el final, el tema de la discordancia, por así decirlo, que había, era que el préstamo, la línea de financiamiento, que era una línea de financiamiento para un proyecto que levantó el Banco Interamericano de Desarrollo, establecía que era con el ayuntamiento. Sin embargo, Patrimonio Cultural, encabezado por el arquitecto. Por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y compuesto por un grupo de arquitectos que no dan su brazo a torcer con la zona colonial, tenían sus objeciones de lo que se iba a hacer. Y Turismo, entonces, entró en la jugada porque Turismo quería convertir la zona colonial, lógicamente, en una zona de amplia de turismo, o sea, un atractivo de turismo. Entonces comenzaron las tres fuerzas, en vez de unificar criterios, comenzaron a chocar. Como el préstamo se perdió y después se logró restablecer esa línea, Turismo, que fue que lo manejó porque era el gobierno, Turismo era el gobierno, y el gobierno era el único que podía firmar un acuerdo con la garantía soberana del Estado Dominicano, porque el que tenía la, ¿cómo se llama?, personalidad jurídica para hacerlo. El ayuntamiento no tenía la capacidad y Patrimonio tampoco. Entonces lo asumió. ¿Qué hizo Turismo? Asumió también el proyecto para hacerlos ellos. Nombraron al arquitecto Villalona, que era una viceministro, la nombraron para ejecutar el proyecto. El proyecto contemplaba varias cosas. Número uno, el rescate de los monumentos, el rescate de las casas coloniales, porque no todas las casas de la zona colonial son coloniales. Hay muchas casas coloniales y otras que se hicieron a propósito de ellas. Había muchas que estaban destartaladas, que eran verdaderos ruinas adentro, y la gente había construido cosas y vivía ahí. Era también rescatar esas casas. Se comenzó a hacer el proyecto y una de las principales cosas que se iba a hacer era el soterrado del alambrado eléctrico, telefónico, de cables, todo eso. El proyecto comenzó a hacerse y entonces se varió todo el plan inicial, y Turismo ejecutó en una zona, en una parte, en el entorno del Parque Colón, en el entorno de la Catedral, en ese entorno, en esa parte de ahí que llegaba hasta la Sana, toda la fuerza, y la otra parte quedó rezagada. Entonces tú no podías soterrar una parte sí, una parte no. Entonces comenzó ese pugilato. Y eso se tomó años en terminarlo y no se terminó nunca. Entonces el gobierno logró conseguir un aumento o una extensión de ese plan, porque la ciudad colonial está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces había que rescatar esa parte. Y eso era lógico que se hiciera. Entonces, ¿qué pasa? El tema de los parqueos, que es el tema medular de la zona colonial, una de las cosas que habían sugerido arquitectos que vinieron de fuera y arquitectos que estaban aquí, que había que descontaminar el uso cada vez mayor de circulación vehicular con el asunto del gasoil, las emisiones ¿cómo se llama?, monóxido de carbono, las vibraciones, todo este tipo de cosas. Y entonces de ahí vino la idea de estrechar las vías. Pero lo que tú dices, tú estrechas las vías donde se parquea la gente, no hay donde parquearse. Entonces se eliminó prácticamente el parqueo, solamente en las laterales, se eliminó en gran parte, pero donde la gente se iba a parquear. Se comenzó a hacer un parqueo detrás de la Tarazana, en el lateral de la Tarazana. Entonces se comenzó a hacer un parqueo ahí, y el parqueo se dio un permiso para hacer un parqueo no más de 2 niveles, porque hay una densidad aprobada de construcción en la zona colonial que no permite, salvo lo que está construido en la calle El Conde y en uno que otro sitio, de más de 3 niveles, 4 niveles. No está permitido en ningún otro sitio.
Entonces, eso era una ilógica para poder hacer eso de construir un parqueo. Tú no puedes hacer un parqueo de 2 niveles. Le comenzaron a echar 3 y lo paralizaron. Entonces no hicieron ni una cosa ni la otra. El grupo que estaba trabajando en la zona colonial antes de eso, cuando se estaba haciendo la parte de el parque Eugenio María de Hostos, lo que está enfrente, ¿cómo que se llama? La Plaza Juan Barón, y estaba el proyecto de unir con un puente o con un túnel hacia Sanssouci, desde el Col del Jur, todo eso estaba dentro del proyecto. ¿Qué pasó con eso? Tú tienes que hacer parqueos, si tú quieres desarrollar eso como una zona turística, porque ¿dónde tú lo vas a parquear? Se pensó en una gran franja de la Avenida del Puerto para hacer parqueos ahí y usar 2 trencitos, que eso no se puede, que eso va a ser un problema, que la gente lo quería, la gente quería parquear el carro en la puerta de su casa porque ya todo el mundo comenzó a tener carro. Entonces vino un conflicto que la autoridad no supo imponer las reglas de juego, es decir, se va a hacer esto por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces ahí vino y se ha quedado así. Ojalá que en esta ocasión, con este nuevo préstamo, con este nuevo dinero, haya un plan definitivo, porque la zona colonial, ¿qué es, señores? De la Palo Hincado al río, del Malecón a la Avenida Mella. O sea, es un cuadrante. Sin embargo, hay quienes dicen que no. Hay quienes sostienen que la ciudad colonial es la ciudad Nicolás de Obando, que va de la 19 de marzo a Las Damas. No, pero sí, porque esa es la primera parte de la ciudad colonial. Pero se extendió. Estaba la Casa del Cordón, estaban las iglesias, claro, pues se extendió hasta la Palo Hincado. Y ahí estaba la muralla. Ahí está la ciudad amurallada. Ahí está la muralla, que entonces eso es lo que se delimita como ciudad colonial. La muralla pasa en la Avenida Mella. Palo Hincado hasta el Malecón. Hasta el Malecón y la Avenida Mella hasta el Mar Caribe, hasta la George Washington. Sí. O Paseo Presidente Villini, o como usted quiera llamarle. Entonces, eso está muy claramente delimitado. Yo creo que ojalá que en esta ocasión ese plan reúna una barrida completa de ese cuadrante. Porque lo que se hizo en principio no se llegó a hacer el soterrado. No se llegó a hacer algo que era más peligroso, que era el rescate y las garantías, porque ahí no se podía hacer en profundidad para hacer, por ejemplo, parqueo soterrado, porque todos esos son farallones. Entonces ahí hay aguas, hay farallones que no son conocidos. No, de hecho, se planteó la posibilidad de subir 2 niveles el parqueo que está en la Padre Villini con Arzobispo Meriño, y no se puede. El estudio reveló que no se puede sostener sobre el... Bueno, se iba a hacer oye, se llegó a diseñar todo. Un parqueo soterrado. ¿Dónde está Montesino? No. Debajo del Parque Colón. Del Parque Ramfi, del Parque Eugenio María de Hostos. Porque hay un problema con el Palacio de Justicia, la Clínica Abreu, o sea, hay un problema ahí de densidad de personas que se mueven ahí y no hay parqueos. Se hizo el estudio y se hizo todo. Cuando se hicieron los estudios de suelos, era imposible. Sí. Los farallones no soportaban esa parte ahí. Entonces, hay un estudio también para soterrar un parqueo debajo del Parque Independencia. Y ese sí dio positividad el estudio. Yo no conocía eso. Pero yo insisto... Pero esa es la realidad. Si no hay parqueo, Giorgi, lo que tú decías, si no hay parqueo, estamos presos. Yo sigo insistiendo en que la ciudad colonial hay que descongestionarla, hay que limpiarla de contaminación, del monóxido de carbono, del tránsito de vehículos. Las vibraciones de los vehículos. Mira lo que pasó con el hotel ahí en la Meriño con Mercedes. Claro. Entonces, definitivamente, ojalá. Mira, a nosotros, siendo yo regidor, la arquitecta Diana Peña nos presentó un proyecto, una arquitecta joven. Y sabe de eso, porque ha pasado toda su vida ahí. Toda su vida, un magnífico proyecto. No sé lo que pasó, no sé por qué lo dejaron a un lado. Y ella nos convenció a todos los regidores de todos los partidos de las bondades de ese proyecto. Una pena que todavía estemos, señores, pero Cuba y Puerto Rico comenzaron último que nosotros a remodelar su zona colonial, y da gusto ir a la zona colonial de San Juan y a la de La Habana. Y ellos, aquel funcionario cubano que era muy amigo de Liselot Marte de Barrio, Dios la tenga en la gloria, el Leal,
apellido Leal, cubano, Sí, sí, sí. que era ministro de Cultura en Cuba, venía aquí a cada rato para orientarse, informarse y documentarse sobre la forma en que habían rescatado la parte que se rescató de la zona colonial. Pues tú sabes lo que pretendió en un momento determinado el Ministerio de Turismo. A donde están las ruinas de San Francisco. Construir una... hacer una cosa de bloque y tapizar. Oye, eso fue la aberración más grande. Y hubo que... Y fue un arquitecto, no sé de dónde, europeo. Un español que vino. Un español, sí. Y eso, para desmontarle eso, ¿tú sabes lo que hubo que hacer? Montarle casi una huelga de hambre, una vigilia de todos los moradores. Yo recuerdo. Durante 15 días sentados ahí, toda esa vieja y todo el mundo ahí, toda la gente de la zona colonial. Yo no fui porque yo no podía, porque yo tenía que trabajar. Creo que hasta un hotel querían hacer ahí. Sí, de todo, un hostal, una cosa, y cosas para vender chucherías y cosas. Artesanías. Está loco, por Dios. Bueno. Una cosa que, una de las cosas bonitas de esa zona, de ese pedazo ahí, Pero es esa ruina de San Francisco. Pero el ministro de ese momento estaba muy emocionado con el proyecto, ¿eh? Pero que estaba emocionado, que no arrancaron a hacerlo porque se dieron cuenta a tiempo. Bueno, ya lo saben. Miren, ustedes entraron al tema de la zona colonial porque Georgie comentaba acerca de el programa que se iba a realizar de pintar las casas. Yo quiero darle, antes de que nos vayamos a la pausa, 2 ideas al gobierno. Mira, cuando vas a cruzar el puente Peinado hacia Villamella, toda esa zona que se parece mucho incluso a los cerros, tanto a los cerros de Colombia, Venezuela, y a los cerros también de Brasil. Señores, a las favelas. Vamos a pintar esas casas bonitas, que cuando usted cruza el puente, en vez de usted ver miseria y pobreza, usted vea colorido, usted vea alegría, usted se contagie de positivismo. Todas esas casitas, la colocación, óyeme, se puede hacer una cosa muy bonita, ya que no se puede, lo ideal sería trasladar a toda esa gente, Sí, pero eso es muy complicado. Pero las latas de pintura también mándenlas a esa zona de entre Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional, que ahí también surtiría un gran efecto. Y otra zona donde es imprescindible pintar lo más pronto posible es toda esa línea del elevado de la 27 de febrero hacia Santo Domingo Este. Una vez hace unos años se pintó de nuevo, sí. Pero esa zona, por el impacto que tiene de la contaminación, el humo de los vehículos, se pone fea muy, muy rápido. Pero, señores, la cantidad de tiempo que el dominicano dura en esos 2 puentes, en esos viaductos, es mucho. Si usted le transmite alegría, probablemente usted le esté aportando a cambiar el día, a cambiar la percepción, a cambiar hasta la actitud al dominicano. Y agrégale a eso, en esos tapones, que si pone el rumbo de la tarde, pues... Oh, pero ven acá, la pasa mucho mejor. La pasa mucho mejor. Después de la pausa. Claro.